Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. El apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Note que el apóstol Pablo inicia diciendo que la fe, la que usted y yo creemos, la palabra de Dios, es algo por lo cual debemos de perseverar, debemos de luchar, pero también Pablo dice: echa mano de la vida eterna. Es decir, agarra, mientras estés en vida en esta tierra tienes que agarrar, asegurar lo que es la vida eterna. ¿Y a qué se refería el apóstol Pablo con vida eterna? ¿Acaso hay algo después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa cuando nosotros los seres humanos morimos? La palabra en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia: en la esperanza de la vida eterna. Note que hay una esperanza, y la esperanza que usted y yo tenemos es la vida eterna, porque la realidad es que vivir en este mundo terrenal no es fácil. Estamos expuestos a situaciones, a enfermedades, a crisis en la familia, a malas noticias. Hay veces como que desearíamos no estar vivos. Pero allí es donde la Biblia dice: la esperanza de la vida eterna. Póngame de nuevo el versículo. Dice: la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuenta una historia de un anciano que fue misionero en el África en el siglo XIX. Este hombre pasó más de 30 años predicando la palabra y llevando el mensaje a toda esta región de África. Su país de origen era Estados Unidos y su ciudad Nueva York. Ya siendo muy anciano, envían a su nieto para que lo visite, un niño. Y ellos, retornando a la ciudad de Nueva York en barco, vieron cuando se estaban aproximando a la ciudad, ya viendo allá la Estatua de la Libertad, de que había mucha gente esperando ese barco. Habían fotógrafos, periodistas, había mucha gente aglomerada esperando ese barco. Cuando este anciano se pregunta por qué tanta gente, se da cuenta que en el mismo barco en el que él está viajando el presidente de su nación. Entonces el niño, al ver tanta gente, se emocionó, pero se frustró cuando vio de que toda esta gente estaba esperando al presidente. Pero a su abuelito, que era un gran misionero, nadie lo estaba esperando. Entonces el niño, como frustrado, le dice: abuelito, ¿pero por qué? Si tú eres una persona que le sirve a Dios, ¿por qué nadie te espera? Y este hombre está esperándolo cantidad de gente. Y el anciano, de una manera muy sabia, le responde a su nieto: es que aún yo no he llegado a casa. Mi casa es la eternidad. Y cuando yo llegue al cielo, yo sé que van a haber muchos ángeles, Dios mismo esperándome, y va a ser un gozo el tiempo en ese lugar. Y allí es donde surge una pregunta, y es: ¿será pertinente pensar en la muerte? ¿Será que este tema es un tema que tiene que ver con nuestra actualidad? ¿Sabe usted que en el mundo mueren diariamente 155,000 personas? No sé si usted lo sabía, pero diariamente, es decir, hoy domingo, se van a morir en el mundo 155,000 personas. Eso suma 55 millones de personas al año. 55 millones de personas. Y allí es donde el profeta Daniel en el Antiguo Testamento habló al respecto.
Y dice la palabra, Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo, es decir, de los que han sido sepultados, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Note que la Biblia dice que luego de morir va a pasar algo. No todo termina en el ataúd, no todo termina en el cementerio, sino que dice que los que están allá en el cementerio central, en el metropolitano del sur, los que están en diferentes cementerios, dice que serán despertados. Y habla Daniel de dos destinos. Uno, el cielo, vida eterna, y otro, Satanás y sus demonios en el infierno, vergüenza y confusión perpetua. Y allí es donde nos encontramos con una cantidad de opiniones referente a la muerte. Usted sale a la calle, quizás conversa con el profesor de la universidad, o con el señor que maneja el taxi, o con la tía que vive al lado de su casa, o quizá con su papá que no es cristiano, o con el otro que sí es cristiano. Hay creencias referente a la muerte, hay diferentes conceptos. Unos creen en la reencarnación, otros creen en el purgatorio, otros creen que desaparecemos, otros creen que reencarnamos. Hay religiones, hay supersticiones, hay diferentes opiniones, pero una sola verdad, y la única verdad es lo que está en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está en la Biblia? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la Biblia, y de la manera que está establecido. Es decir, que cuando Dios nos creó ya estableció lo que iba a pasar. Esto no es algo que puede cambiar, que puede variar, no. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto venga el juicio. Es decir, de que está decretado, determinado de que usted y yo vamos a morir. Eso no debemos de tratar de entenderlo, sino saberlo sencillamente. Vamos a morir una sola vez. Eso anula el concepto de la reencarnación. Y después de esto el juicio. Esto anula el concepto del purgatorio, porque luego de esto pasamos a estar en la presencia de Dios. Usted recuerda al apóstol Juan. Dice la Biblia que él, estando en la isla de Patmos, tiene una revelación, y él en el Espíritu sube al cielo. Y precisamente el apóstol Juan es quien escribe el libro de Revelación. Y revelación tiene que ver con los acontecimientos que están por venir. Y cuando el apóstol Juan sube al cielo, pues imagínese usted la emoción. Ahí es donde ya pasó de imaginación a una realidad. Y Juan comenzó a mirar. Y vio a uno sentado en el trono. Era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios mismo. Habían sacerdotes, ancianos arrodillados alrededor adorando, millones de ángeles clamando santo, santo, santo. Dice que el cielo es esplendoroso, el mar de cristal, los pisos de oro. Hermano, en el cielo usted no va a encontrar hospitales, ni EPS, ni va a encontrar cementerios, ni va a encontrar prisiones, ni va a haber gente mendigando, sino que es un lugar especial de bendición, preparado para usted y para mí, para los hijos de Dios, por una eternidad. Y Dios le habla a Juan y le dice en Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Iglesia, este es un tema que tenemos que tomar muy en serio, porque el ser humano natural vive muy a corto plazo, creyendo que lo único importante es alcanzar un logro en la tierra, volverme profesional, tener mi propio negocio, casarme, tener hijos, tener una pared llena de títulos, obtener esa posición, ese ascenso, quizás vivir en aquella casa o tener este tipo de empresa.
Vivimos muy ocupados, muy distraídos, vamos de aquí para allá. Salimos a la calle y hay miles de carros que van y vienen todos los días, miles de vehículos que se mueven todos los días. En el cielo los aviones, miles se trasladan de un lugar a otro. La gente corre, viene, se ocupa, vive en un activismo continuo. Cuando se le habla de este tema, no tengo tiempo. Cuando se le dice a la gente, congréguese, no ahora, necesitas de Dios, más tarde. Pero la realidad es que este tema es tan pertinente que usted y yo no sabemos si hoy nos vamos a morir. ¿Qué tal si usted se muere hoy? ¿Qué tal que hoy sea el rapto en la tarde? Que Dios termine con todo en este día. Porque no sabemos ni cuándo ni cómo moriremos, pero la realidad es que viene un fin para el cual tenemos que estar preparados. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52, dice la palabra: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Óigame, ¿cuánto demora uno parpadeando? En un abrir y cerrar, parpadee, ¡pa! Ahí, ¡pum!, de una. Morimos. Desaparecemos de esta tierra. En estos días, hace un tiempo me vi una película que se llama Apocalipsis. Y es una película secular de Nicolas Cage. Y esta película me puso a reflexionar de nuevo en este tema, porque hay veces uno tiende como a olvidar la importancia de lo que es la eternidad. Y resulta de que Nicolas Cage es un piloto de un avión. Él va en un avión, va manejando ese avión, piloteando ese avión, y el avión está lleno de gente, y resulta de que en un momento, ¡pa!, sucedió el rapto. Yo no sé si usted está familiarizado con esa palabra rapto, pero es el rapto lo que va a acontecer cuando Cristo venga y levante su pueblo, levante su iglesia. Usted recordará cuando Jesucristo resucita y dice la palabra que va a sus discípulos, está con ellos, pero luego sube a un monte y dice que Jesús se levantó y se perdió en las nubes y se fue levantado. De igual forma, usted y yo, en el momento en que Cristo venga, vamos a ser levantados. Entonces resulta de que Nicolas Cage, póngale pues cuidado a la historia. Nicolas Cage es esposo de una mujer cristiana, pero Nicolas Cage nunca ha aceptado a Dios en su corazón, sino que más bien siguió en su vida y tiene una mocita que es la azafata del avión. Entonces, en el momento en que sucede todo esto, él está coqueteando a la azafata y resulta de que el copiloto está ya en la cabina manejando el avión. Y entonces está Nicolas Cage coqueteándole y está haciendo planes para la noche, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dormir en tal lugar, y está haciendo coqueteándole, cuando en ese momento, ¡pa!, sucede el rapto. Y claro, el avión está lleno, los niños desaparecen, algunos de los que están sentados allí dejan la ropa tirada en la silla, y el avión comienza a moverse, porque resulta que el copiloto que está en la cabina, o que estaba, también era cristiano. Oiga, qué peligro eso. Imagine que el piloto sea cristiano y ¡pa!, desaparece. Entonces Nicolas Cage corre a la cabina y encuentra la ropa, el uniforme de piloto allí tirado. Entonces el hombre se sienta, organiza, y todo el mundo está en pánico. La mamá llorando por su niño que ya no está, el otro mirando qué pasó aquí, el del lado dejó solo la ropa tirada. En medio de todo eso se narra también la historia de la hija. La hija de Nicolas Cage está en un centro comercial, una adolescente, está con su hermanito de 8 años paseando, y el niño está contento viendo algo que están haciendo allí de un circo. Entonces la hermana lo abraza y en ese momento, ¡pum!, le queda la ropa sola en los brazos. Y todo el mundo comienza en desesperación. ¿Qué pasó? Y en eso cae una avioneta, ¡pum!, cae. En eso un avión, un bus,
¡pum!, se estrella con otro. Comienzan a haber accidentes automovilísticos y es un caos. Es que imagínese usted que en un momento todos los cristianos en el planeta Tierra desaparecen. Y entonces resulta de que Nicolas Cage se acuerda de las palabras de su mujer. Luego, más tarde, cuando aterriza, él corre a buscar a su esposa. Y resulta que en ese momento la esposa estaba en la ducha y solamente encuentra la cadenita que ella tenía allí tirada en el piso. La niña, en su desesperación, la hija, corre y se mete a un templo. Y resulta que cuando entra al templo, al único que encuentra sentado adelante es al pastor. Oiga, eso me puso a pensar a mí. Y el pastor allí llorando. ¿Y quién sabe en qué andaba ese pastor? Y resulta que ese pastor se quedó. Y claro, le explica a ella y le dice: hija, tú sabes lo que ocurrió. Y allí es cuando toda esta historia nos llama la atención de entender la realidad de una eternidad. Miren lo que dice el libro de Mateo, hablando Jesús al respecto. Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice la palabra: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Iglesia, allí es donde este tema se vuelve muy relevante, se vuelve muy actual. Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, Pablo está diciendo: hey, haga un par en el camino. ¿Eres salvo? Ocúpate de eso. La palabra ocuparse significa hacer algo. Debemos hacer algo al respecto. Un día un hombre le pregunta a Jesús en Marcos 10:17. Dice la Biblia: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa pregunta tenemos que resolverla nosotros conforme a lo que está en la palabra de Dios. Y según la Biblia hay tres cosas que nosotros tenemos que hacer para tener la seguridad de la vida eterna. En primer lugar, lo primero que estamos llamados a hacer es creer en Jesús. ¿Usted recuerda la historia del carcelero donde está Pablo? Dice la Biblia que ellos salen de la cárcel, Pablo le predica la palabra al carcelero. Y en Hechos capítulo 16, versículo 30, dice la Biblia: y sacándolos les dijo: señores, pregunta al carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Creer. Eso mismo respondió Jesucristo a esa pregunta. Juan capítulo 3, verso 36, dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer. ¿Por qué es tan importante creer? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de gente no cree. Salga a la calle y pregúntele a alguien: ¿qué cree usted que necesita para ser salvo?
Vayamos donde el científico o donde el humanista o donde el intelectual o donde el empresario o allá al mendigo que está en el piso. Preguntémosle, ¿qué cree usted que necesita para ser salvo? Hay muy pocas personas que a nivel mundial, comparado con la cantidad de gente, está creyendo verdaderamente en Jesucristo. Surgen muchas creencias, conceptos, religiones, creencias, costumbres, pero la única verdad es que el único camino que nos conduce a Dios se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Allí no menciona el nombre de una iglesia, de una denominación, de una religión, de una creencia, de una tradición. No, menciona solo un nombre que está sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y tendrá que confesar que solo Jesucristo es el Señor. Y dice la Biblia que en ningún nombre hay salvación, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora cuando Jesús dice crean, está diciendo es que no es por obras. La salvación no se puede comprar, no vale $1,000,000. Tampoco se trata de hacer labor social para ganarme el cielo o tratar de comportarme bien para que Dios me regale la salvación. No, es un acto de fe. La Biblia dice, Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es algo que tenemos que creer en nuestro corazón de manera profunda, sin importar lo que oigan nuestros oídos afuera. En medio de un mundo alejado de Dios, en medio de un mundo secular, de gente impía, de gente atea, de gente agnóstica, escépticos, religiosos, idólatras, es creer a una sola verdad. Romanos 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar, ¿cómo me voy a avergonzar de decir que soy cristiano en el trabajo si para mí el evangelio es poder de Dios? ¿Cómo me va a dar vergüenza? No, yo lo confieso. Jesucristo es mi Señor y lo creo profundamente en mi corazón. Allí está, lo creo en mi corazón. Y allí es donde el creer es lo que nos da la oportunidad de recibir el regalo más maravilloso que usted y yo podemos alcanzar en esta tierra, y es nuestro tiquete al cielo. Lo segundo es arrepentirme de mis pecados. Note que el libro de Marcos capítulo 1 verso 15 dice la Biblia, hablando Jesús, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora se le añade un segundo ingrediente: no solo creer, sino arrepentirnos. Eso significa que Dios no solo quiere nuestra fe, Dios quiere un cambio en nuestra vida. Dios necesita que nosotros reconozcamos que ese ser humano que está creyendo en Jesús es un ser humano pecador. Todos hemos pecado, todos. El apóstol Pablo dijo eso: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, aunque por gracia somos salvos, Dios necesita que haya un arrepentimiento en el cual reconozcamos que hemos fallado. La palabra arrepentimiento en la Biblia se traduce en 3 palabras, 2 palabras en hebreo y una en griego. En el Antiguo Testamento es la palabra chup, que significa dar la vuelta, devolverse hacia atrás, regresar o retornar.
Hay otra palabra para arrepentimiento en hebreo y es la palabra naam, que significa sentir pesar, dolor o tristeza por lo que yo he hecho. Y en el Nuevo Testamento en griego es la palabra metaneo o metanoia, que significa cambiar de mente o de forma de pensar. Por lo tanto, en el momento en que el ser humano recibe a Cristo por fe, esa pureza de Dios, esa santidad de Dios, esa misericordia de Dios al acercarse a nosotros nos tiene que llevar a una reflexión interna donde ese Dios santo se encuentra con el hombre pecador y reconocemos que hemos fallado. Y no solo reconocemos, sino que hay dolor por lo que le hemos hecho a Dios, por el pecado cometido. Y no solo eso, sino que ahora cambiamos nuestra manera de pensar para no seguir cometiendo los mismos errores. Por eso no solo necesitamos creer en Él, sino también arrepentirnos delante de Dios y reconocer que le necesitamos profundamente. Y lo tercero es obedecer la palabra de Dios. Obedecer. El libro de Romanos capítulo 1 versículo 5 dice la Biblia: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es cierto que no somos salvos por obras, pero también es cierto que un salvo hace buenas obras. Porque la salvación se evidencia en un cambio de vida. Si una persona no tiene un cambio de vida, sino que dice soy salvo, pero su vida es igual al pasado, está muy en cuestión su salvación. Porque la verdadera salvación se demuestra en que el Salvador entra a mi corazón y entra a transformar mi interior, donde ya comienzo a dar fruto de arrepentimiento. Dice la Biblia que fuimos creados para buenas obras. Efesios 2 versículo 10 dice la Biblia: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y allí precisamente es donde se evidencia un genuino arrepentimiento. Jesús dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el que dice creer en mí entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí surge una pregunta muy importante: ¿acaso se puede perder la salvación? ¿Acaso una persona que hoy declara soy salvo porque cree en Jesús puede perder la salvación? Pues vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Mateo capítulo 24 versículo 13 dice la Biblia: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces me habla de yo cuidar mi salvación, ocuparme en mi salvación. La palabra perseverar significa persistir, permanecer, resistir, mantenerse. Porque una persona no puede decir no, yo ya soy salvo y sencillamente me tiro al tren, voy a pecar, al final de cuentas soy salvo por gracia, yo creo en Jesús. El apóstol Pablo habló al respecto en Romanos 6 versículo 1 al 2. Dice la Biblia: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, verso 3, escribió: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron.
¿Cómo vamos a descuidar, dice el escritor de Hebreos, esta salvación? La palabra descuidar significa desatender, relajarnos, abandonar, omitir. Hermano, yo estoy seguro que si usted tuviera el tiquete físico de su salvación, usted se aferraría a él, venga lo que venga, cualquier problema que venga, cualquier adversidad que venga, porque es su tiquete a la salvación. Por eso la vida cristiana no consiste en cómo yo me levanté esta mañana, en si alguien me miró o no me miró, si estoy triste o estoy alegre, sino en una convicción donde el apóstol Pablo dice, no descuides esta salvación tan grande. Y para concluir este tema, dejo una reflexión que hizo Jesús en el libro de Lucas capítulo 9 versículo 25. Dijo Jesús, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué gana el hombre con ser aparentemente exitoso en la tierra, si cuando llegue su fin se va para el infierno por una eternidad? ¿Qué gana el ser humano con tener una pared llena de títulos o vivir en la mejor casa? ¿O qué gana la persona que vive en el deleite, satisfaciendo su placer, haciendo lo que le gusta, pero va a terminar en una eternidad con Satanás? ¿Qué gana el hombre que conquista el mundo entero y pierde su alma? Yo creo que esta palabra nos tiene que llevar a reflexionar de la relevancia y la importancia de ser salvos, de tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Que nuestro primer logro sea la salvación. Luego de que usted tenga la seguridad de la salvación, salga, levante una familia, prospere, avance, conquiste, levante empresa, vaya, haga, cumpla el propósito de Dios en su vida, sea un hombre o una mujer que quiera alcanzar cosas en este planeta, pero no a costa de tu salvación. No a costa de tu salvación. Y allí es donde Dios le habla al apóstol Juan, Apocalipsis 1:3. Y esta palabra tenemos que guardarla en el corazón. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay un video que el otro día vi en YouTube del momento de un rapto, y resulta que están en la iglesia y el pastor está predicando y está diciendo, Cristo viene, arrepiéntete, vuélvete a Dios, cree en el Señor. Y entonces hay unos que están en el WhatsApp, otros están ahí en el Facebook, otro está dormido, el otro está ya conversando con el otro, no le prestan atención. Cuando sucede el rapto, ¡pa! Y se levanta y la mitad de la iglesia desaparece. La mitad de la iglesia, ¡pum!, desaparece. Porque te quiero decir algo. No por estar hoy aquí sentado nos convierte en salvos, sino porque realmente en tu corazón creas en Jesucristo, tengas un profundo arrepentimiento y procures obedecer la palabra de Dios. Y esta palabra nos tiene que confrontar, porque aún la puerta está abierta. Y hay un padre invitándonos diciendo, entra, entra, porque este regalo es para ti. Hay un mundo que no reconoce a Jesús, pero usted y yo somos distintos, porque sí reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador suficiente.
Dale fuerte ese aplauso al Rey. Dáselo fuerte. Gloria al Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento. Y allí donde estás, un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad.